de esta charla era ponerle vamos a buscar, viajemos en búsqueda de raíces. La razón de ser es la importancia que jugó Extremadura en la conquista y la colonización de América, porque fueron muchos los extremeños que viajaron a las nuevas tierras por diferentes motivos y que analizaremos más adelante. Con solo contarles que las raíces del apellido Correa en Antioquia viene de Extremadura, de la ciudad de Cáceres. Lo llevó Pedro Eusebio Correa de Soto Durán, que nació en 1616 en Cáceres y murió en 1679 en Medellín. La comunidad de Extremadura está situada al sur-oeste de España. Limita con Portugal por el lado oriental, por el lado occidental, por el sur limita con Andalucía, al oriente con Castilla-La Mancha y al norte con Castilla-León. Tiene dos provincias que son Cáceres y Badajoz, cada una capital de la provincia. La capital total de la comunidad es Mérida. La población de Extremadura es de 1.067.710 habitantes, para una extensión de 42.634 kilómetros. Realmente la densidad es muy baja. A ver, funciona. Sí. Entonces, el viaje que vamos a hacer, si vamos a ir a Mérida, capital, y allí vamos a empezar. Si ustedes vienen desde Madrid, está a una distancia de Madrid de 342 kilómetros. Y si vamos desde Salamanca, estamos a 272 kilómetros, o sea, 2 horas 26 minutos. El recorrido que vamos a hacer es el siguiente. Saldremos de Mérida, iremos luego a Cáceres, luego nos desplazaremos hasta Trujillo y de Trujillo terminaremos nuestro viaje en Medellín, Extremadura. Allí los dejaré tranquilos y disfrutando de la ciudad. Para hablar de Extremadura tenemos que hablar un poco de historia. Entre el año 230, 200 antes de Cristo y el siglo V, el Imperio Romano dominó toda la ribera mediterránea. ¿Qué pasó? Un momento. No sé qué pasó aquí. Un momento. Se perdió, ¿cierto? ¿Ustedes ven algo? Se perdió. Ahí entró. Ahora sí, ahora sí. No sé qué había pasado ahí. Entonces dominaba todo, todo el Mediterráneo y especialmente Hispania y el país gálico, o sea, Francia y hasta Gran Bretaña. Nos vamos a referir básicamente a la parte de España. El Imperio Romano tenía cinco provincias en Hispania. Las que nos vamos a referir ahora va a ser a Lusitania. Lusitania, que está demarcada desde la desembocadura del río Duero. O sea, este es el río Duero, desemboca en Porto, Portugal, y el río Guadiana, que pasa por medio y desemboca en el Golfo de Cádiz. Entonces, Lusitania comprendía lo que es ahora Extremadura, prácticamente casi todo Portugal y la parte que corresponde ahora a Extremadura. La capital era Mérida o la Emérita. La Augusta Emérita, o sea, Mérida, era un punto estratégico desde el punto de vista para los romanos. Este es un mapa de las vías romanas en esa época y vemos que aquí está Augusta Emérita o Mérida
que era centro de comunicaciones, tanto del norte para el sur como del occidente hacia el oriente. Como todas las cosas, el Imperio Romano en el siglo XV empezó su decadencia, como hablaba Luis Javier en su charla, mucho debido a las pandemias, al gasto desmedido, a la corrupción. Entonces, aprovechando la decadencia del Imperio Romano, los reyes visigodos invadieron Hispania. Se localizaron y tuvieron inicialmente su capital en la Emérita, o sea, en Mérida, y luego la trasladaron a Toledo. Al decaer también el imperio visigodo, aprovecharon los árabes e invadieron España. La España musulmana va desde el año 417 a 1492, o sea, fueron 700 años que estuvo España manejada por los árabes. En el año 470 empezó la decadencia del imperio andaluz, del califato de Córdoba, y empezaron los reyes de León y de Castilla a unirse, aprovechando esa guerra que había entre los califatos, entre los bereberes, que eran oriundos del norte de África, y los árabes que dependían de Damasco. Empezaron las guerras y los conflictos internos, y aprovecharon los reyes de Castilla para unirse, y la corona de Castilla conquistó toda la parte sur otra vez de la península ibérica, hasta el año 1492, cuando logró llegar hasta Granada, que coincidió esa expulsión de los musulmanes o de los árabes con el descubrimiento de América. Se estima que más de 20.000 o 30.000 extremeños marcharon a América durante los siglos XVI y XVII. Fue la segunda región que aportó más población en el mundo después de Andalucía. Las causas de la migración son muy variadas. Las más grandes migraciones en el mundo no son un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo. Los seres humanos siempre hemos abandonado masivamente nuestros hogares cuando la necesidad nos ha acuciado en forma de hambrunas, guerras y persecuciones. Las causas de migración de Extremadura hacia el Nuevo Mundo, hay tres causas principales. En el siglo XVI fue un siglo complicado para la península ibérica. Complicado porque después de la conquista castellana al Reino de Granada, la desmovilización militar fue general y multitud de soldados quedaron desocupados de un día para otro. Habituados a la guerra, muchos no sabían trabajar y ganarse la vida sin armas. Además, fueron tiempos de malas cosechas, de sequedad y de mucha presión fiscal. Para aquellos veteranos, el descubrimiento y la colonización de América presentó una buena oportunidad. Segundo, la búsqueda de la fama y el honor. Indudablemente, la fama que trajeron los predecesores, que primero conquistadores que fueron a América y regresaron a Extremadura, llegaron con el riñón bien cubierto, o sea, con bastante dinero, construyendo palacios y comparando tierras o cargos públicos en sus lugares de orígenes. Esto acusió que mucha gente marchara a América en buscar fama y honor y dinero. Pero no solamente a ultramar bajaron los conquistadores que luego llegarían a ser famosos.
como Cortés, Pizarro, Orellana, ya que según estudios realizados, la gran mayoría de extremeños que emigraron eran sencillos vecinos de los pueblos de todo tipo de profesiones, incluyendo familias enteras con mujeres y niños. En tercer lugar, la situación de Extremadura después de la Reconquista fue muy complicada. Los reyes tenían que darle, que pagarle a los señores feudales los servicios prestados durante la invasión y la guerra contra los musulmanes. ¿Y eso se pagaba con qué? Se pagaba con títulos nobiliarios y con terrenos. Un ejemplo de esto fue que el duque de Alba llegó a ser dueño y señor de 46 pueblos, y que el señorío de Feria, en poder de los Suárez de Figueroa, llegó a poseer 100.000 hectáreas. Además de eso, estas tierras para estos señores la usaban era como fincas de recreo más que otra cosa, porque no vivían en Extremadura y toda Extremadura se dedicó, acabaron prácticamente a la agricultura y se dedicó al ganado ovino, usando la transhumancia como modo de que los animales permanentemente estuvieran comiendo pasto fresco. O sea que en invierno bajaban a Extremadura y en verano subían de Extremadura hacia el norte para comer pasto fresco. Aquí vemos las cañadas, que prácticamente todas las cañadas reales por donde se transhumaban los ganados, todas terminaban en Extremadura. En Extremadura también salieron conquistadores importantes, que si nos acordamos de la historia que aprendimos en primaria y nos acordamos de esas láminas que pegábamos en los cuadernos de los conquistadores, de los que participaban en la conquista de América. Entonces aquí empezamos. Está Francisco Pizarro González, nacido en Trujillo, que fue el que explorador y conquistador del Perú, conquistó al Imperio Incaico y fue gobernador de la Nueva Castilla. Digamos, Hernán Cortés Monroy Pizarro, nació en Medellín en 1845. Explorador Hernán Cortés y conquistador de México y del Imperio Azteca, gobernador y capitán general de la Nueva España. Francisco de Orellana. Cuando yo tenga aquí, porque yo estoy escribiendo. Perdón. ¿Qué? Hola. Francisco Orellana, nacido también en Trujillo, fue el descubridor del río Amazonas, conquistador y gobernador de la provincia de Culata en Ecuador. Hernando de Soto nació en Jerez de los Caballeros, fue el descubridor del río Mississippi y gobernador de la isla de Cuba. Pedro de Valdivia nació en Villanueva de la Serena, en Badajoz, en 1947. Fue el conquistador Valdivia de Chile, fundador de Chile y de la chilenidad, gobernador de Chile y del Cabildo de Santiago y capitán general del Reino de Chile. Vasco Núñez de Balboa nació en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, en 1475. Fue el descubridor y conquistador del Mar del Sur, o sea, del Océano Pacífico, y gobernador de Veragua. Alfonso de Cáceres y Retes nació en Alcántara,
municipio de Cáceres a finales del siglo XV. Fue conquistador de Panamá y de Colombia, regidor de Santa Marta de Colombia y corregidor de Arequipa en el Perú. Pedro Alvarado y Contreras nació en Badajoz en 1485 y murió en Guadalajara, Nueva España, en 1541. Fue el conquistador de Honduras, Guatemala y Salvador, general de Cuba y de México. Diego García Paredes nació en Trujillo y murió en Cabo Blanco, Venezuela. Participó en la conquista de Nicaragua, Perú, Nuevo Reino de Granada. Fundador de la ciudad de Trujillo, en Venezuela, y gobernador de Popayán, en el Cauca, Colombia. Como ven, son muchos los conquistadores que nacieron en esta tierra. Otro es Nuflo de Chávez, nacido en Trujillo, fundador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Como ven, son muchos los conquistadores que nacieron en la tierra extremeña y que cuando llegaron a estas ciudades trajeron la fama y el reconocimiento y trajeron dinero e hicieron que la gente se entusiasmara con viajar al Nuevo Mundo. Ahora sí vamos a empezar en serio el viaje. Este es el mapa de la provincia, de la comunidad autónoma de Extremadura. Como les hablaba inicialmente, tiene dos provincias, la de Cáceres al norte, aquí está el límite, y la de Badajoz al sur, siendo Badajoz la capital de la capital de la provincia homónima y Cáceres también la capital. Pero Mérida es la capital de toda la comunidad de Extremadura. Para hablar de Mérida, tenemos que hablar de Augusta Emérita, que es fundada en el año 25 a.C. por orden de Octavio Augusto. Se fundó como ciudad para retiro de soldados veteranos, por eso es que se llama Emérita. La población actual de Mérida es de 59.335 habitantes, con solo contarles que en el siglo I y el siglo II llegó a tener hasta 35.000 habitantes, o sea que en 20 siglos la población realmente no ha aumentado prácticamente nada. Es patrimonio de la humanidad desde 1993 y es la capital de la comunidad autónoma de Extremadura. Esta es una maqueta de la ciudad antigua de Mérida, la ciudad romana, que está cruzada por dos ejes, el Cartus Máximo, que es un eje que va de norte a sur, y el Decumanus Maximus, que va del oriente al occidente. Y en todo el centro se encuentra la parte gubernamental. Además, está rodeada todo de murallas. Tiene dos acueductos, el acueducto de los Milagros y el acueducto de San Lázaro. Además, tenía sitios de diversión para el pueblo. Era el teatro romano, el anfiteatro romano y el circo. ¿Cómo se comunicaba Mérida y cómo fue la base? Es un puente romano que se construyó por la misma época que se fundó la ciudad y fue como el eje que vino a limitar la ciudad. Es la típica ciudad ciudad puente imperio romano, al estilo Roma, Toulouse o la misma Córdoba, que hay un puente y una ciudad sobre un río importantes. Se construyó en el siglo I y cuesta tiene 792 metros de longitud. Aquí
vemos una foto actual que se ve el puente romano en muy buenas condiciones. La alcazaba árabe de Mérida, como los romanos estuvieron, después vinieron los árabes, también los árabes dejaron algo en medio y fue la alcazaba, que fue es una fortaleza para defender la ciudad y está situada al lado del puente romano. Es la primera alcazaba que se construía en Hispania. Esta alcazaba presentaba, como todas las construcciones árabes, un aljibe que tomaba que tomaba el agua directamente del río Guadiana y la purificaba. Importante para los romanos eran las vías de comunicación. Las calzadas romanas fueron abundantes. Hablan que el Imperio Romano hablan de más de 100.000 kilómetros de calzadas. Las calzadas eran una forma de movilización de tropas y personas rápido a través en mucho poquito tiempo. El teatro romano fue construido y promovido por el cónsul Marco Bizancio Agripa. Y la construcción se realizó entre los siglos XVI y XV a.C. Luego fue remodelado en la época de Trajano y Constantino. Y posteriormente, en el siglo IV, fue abandonado cuando el Imperio Romano optó por el cristianismo como religión oficial, y les parecía que el teatro no era una forma que causaba mucha inmoralidad. Entonces se abandonó por completo y se cubrió de tierra. Tuvo muchos siglos perdido este teatro romano. Como ven aquí, en una época la llamaban las siete sillas, que aquí se sentaban los jeques, los emires árabes a pensar qué iban a hacer. Pero solamente en 1910 se dieron cuenta que estaba el teatro romano y empezaron la exploración arqueológica para descubrir ese tesoro que estaba escondido debajo de la tierra. Y es un teatro romano hermoso, con una acústica impresionante, con una capacidad para unos 3.000 espectadores. Aquí vemos una vista aérea donde se ve tanto el teatro romano como el anfiteatro que también ya está descubierto. El teatro no era tanto del gusto del pueblo, más era el anfiteatro y el circo. El anfiteatro se construyó en el siglo VIII antes de Cristo y se usaba para las luchas de gladiadores o lucha de gladiadores contra fieras o lucha de fieras. Este anfiteatro tenía una capacidad de 15.000 personas. Otro de los sitios para entretenimiento del pueblo era el circo romano. El circo romano se construyó en el siglo I, tenía 400 metros de longitud y 100 metros de anchura. Estaba por fuera de la ciudad por el tamaño que tenía. Tenía una capacidad de unos 30.000 espectadores y en él se realizaban carreras de carros de caballos, tanto de vigas de 2 caballos, o sea, carro tirado por 2 caballos, o de cuadrigas, carro girado por 4 caballos. Los que manejaban los carros
eran los áuregas. Ahora voy a presentarles un pequeño video con la realidad virtual sobre lo que era el circo en Mérida. Con esto, espero que os hayan dado una idea de lo que era el circo romano en esa época. Mérida contaba con 2 acueductos. El acueducto de los Milagros, que conducía el agua desde el embalse de Proserpina, que cada 5 kilómetros de la ciudad. Este acueducto se llama el de los Milagros porque es un milagro que todavía exista por lo menos alguna parte de él. Otro de los, pero también tenía otro acueducto que ese no quedó prácticamente nada, y fue el acueducto de Rabo de Buey. Aquí vemos el templo de Diana, que denominado de esta forma desde el siglo XVII, pero realmente no era un templo consagrado a la diosa Diana, sino que era un templo de uso de culto imperial. El edificio pertenecía al foro municipal de la ciudad y su construcción data de finales del siglo I antes de Cristo o principios del primero después de Cristo, en la época Angustia. El arco de Trajano, mal llamado porque realmente es el arco de Tiberio, no es un arco de triunfo como se pensaba. Era un arco de entrada posiblemente a uno de los foros provinciales y estaba situado sobre el Cardo Máximo. En su época estaba completamente cubierto de mármol. Ya que estamos en la parte virtual, voy a llevarlos y nos vamos a ir en el tiempo al comienzo para mostrarles la Mérida romana real como era. A ver si... Augusta Emérita. Fue fundada en el siglo I a.C. por legionarios licenciados o eméritos de las guerras cántabras. Y el lugar escogido no fue por casualidad. Su puente era un paso estratégico sobre el Guadiana, que aprovechaba una isla natural para dar continuidad a la Vía de la Plata, y otras que conducían a Lisboa, Toledo o Córdoba. Ya en la ciudad, la vía se convierte en el Decumanus Maximus, cruzándola de extremo a extremo, para continuar hacia el norte entre casas, huertas y el circo. Junto al Decumanus Maximus, encontramos el foro municipal, con 2 plazas porticadas. La primera con pequeños canales al borde y un templo dedicado a Marte.
y la segunda con el templo de Diana, sobre una plataforma, que ocupa todo el ancho de la plaza, y acoge 2 albercas en su parte superior. Siguiendo el Cardo Máximo, llegamos al Foro Provincial hacia el norte, cuya entrada se adorna con un arco monumental. En el interior, se alza un templo colosal, con 20 metros de altura, y planta de cruz, similar al de la Concordia en Roma. Pero no todo eran templos. La ingeniería romana dejó acueductos impresionantes, como el de los Milagros, que abastecía la ciudad, llegando a los 25 metros de altura sobre el río Albarregas. Por último, en el extremo este de la ciudad, encontramos 2 edificios que podían albergar hasta 20.000 espectadores. El anfiteatro, donde tenían lugar los espectáculos de sangre. Y, apenas a unos metros, el teatro, donde se llevaban a cabo diversas representaciones artísticas. Creo que con este video les quedó claro la grandeza de Mérida en la época romana. Ahora volvemos a la realidad de lo que hay. Este es el Palacio de la Asamblea en la Plaza Mayor. Esta es la Plaza Mayor de Mérida. O sea que su riqueza no está en la parte superior, la riqueza de Mérida está en su subsuelo. Hay de haber grandes cosas por descubrir. El hecho es que como han pasado tantas civilizaciones y unas construyen sobre los otros, se desaparecen toda esa grandeza que existió en un momento, construida con mucho trabajo por el hombre, pero que el mismo hombre se acaba con ella. Hay un Museo Nacional de Arte Romano en Mérida. Tienen moderno un puente sobre el río Guadiana, que es el puente Lusitania. El arquitecto fue Santiago Calatrava, famoso arquitecto valenciano. Se realiza cada año el Festival Internacional de Teatro Clásico en Mérida. Este año se realizó y se sigue realizando. Esta es una toma de la gente que participó en el montaje de las obras para el teatro de este año. Y este es el aforo durante la presentación teatral. Bueno, no sé si hay preguntas o continuamos y nos salimos de Cáceres, de Mérida. Javier, buenas tardes. Cuéntame, allá hubo gladiadores y todo el espectáculo de los gladiadores. Completo. ¿Sí? Eso era el circo, era el que gustaba al pueblo. Tanto los gladiadores como la lucha con animales y el circo. El anfiteatro y el teatro era lo que más gustaba al pueblo. El teatro no gustaba tanto, porque era una cosa mucho más culta. Bueno, seguimos entonces. ¿Alguna pregunta más? Oh, sí. Me llama la atención que la distribución de los teatros no ha cambiado en miles de años. Todos son igualitos, pues en el sentido de semicirculares, con una zona para esto. No ha habido nada nuevo.
No, y la acústica de ese teatro es impresionante. No se necesitan micrófonos ni nada, es completamente impresionante la acústica de ese teatro. Entonces, de Mérida nos dirigimos hacia Cáceres. Cáceres fue inicialmente un campamento romano de tropas romanas en el siglo I antes de Cristo, que estaba sobre una vía importante romana que era la Vía de la Plata. Hacia el siglo V, los visigodos, cuando dominaron España, destruyeron el asentamiento romano que había en esa época y fue refundada por los árabes en el año 1147. La población de Cáceres es de 96.126 habitantes. Ahora es la capital de la provincia homónima y patrimonio de la humanidad desde el año 1986. Aquí vemos una foto del ayuntamiento, o sea, de la alcaldía que acaba de construir en el año 1869. Se encuentra en una parte elevada sobre unas escalinatas y se destaca en su fachada el atrio porticado con 5 arcos de medio punto. En la plaza mayor, ¿qué más vemos? La torre de Bojaca, es esta torre que vemos acá, es una torre cuadrada construida sobre un asentamiento romano. Tiene 25 metros de altura y está rematada por unas almenas y por unos matacanes. Tiene 2 matacanes en la parte lateral, uno en cada lado de los laterales, y tiene un matacán que es más reciente, construido en el siglo XVIII. Al lado de la torre de Bojaca se encuentra la ermita de la Paz, que fue una ermita construida contra la torre de Bojaca y finalizada la construcción en 1750 y se construyó sobre los restos de una capilla renacentista dedicada a San Benito. Esta es otra visión de la ermita. El arco estrella es el arco por el cual se penetra en la zona antigua de la ciudad. El arco estrella, en la parte contra la plaza, tiene en su parte superior el escudo de Mérida y en la parte interior tiene la Virgen de la Estrella y por eso es el nombre que se le da a este arco. Por este arco se penetra la ciudad antigua y por callejuelas nos van a ir conduciendo hasta la Plaza de Santa María, donde está el Palacio Episcopal, una estatua de San Pedro Alcántara. Aquí se ve la casa de los Golfines de abajo, de lejos, la estatua de San Pedro Alcántara, el Palacio Episcopal, la concatedral de Santa María, que fue construida entre los siglos XV y XVI sobre una anterior. Cada uno de estos va llegando y va construyendo sobre el anterior. También se encuentra el Palacio Carvajal. En toda la esquina se encuentra el aviso de la familia, el escudo de los dueños de la casa. Vemos aquí los balcones en hierro, el escudo de la familia encima de la puerta.
otra vista del Palacio Carvajal, y tiene una peculiaridad que tiene una torre, pero la singularidad de la torre es una torre redonda que no es lo normal en las torres que vemos en Cáceres. El Arco de Cristo es un arco sobre la muralla que nos comunica la ciudad antigua con la vieja judería. Esto es donde estaba la vieja judería. En esa época convivían judíos, cristianos y musulmanes sin ningún problema hasta que nos llegó la reina Isabel la católica y Fernando, que expulsaron a los musulmanes y expulsaron a los judíos. Esta es una vista de la ciudad en la cual se ve la plaza de San Jorge, el Palacio de los Golfines de abajo, la iglesia de San Pedro Claver, la iglesia de San Mateo, la torre de las cigüeñas y la torre de Sade, perdón. La iglesia de San Javier tiene una característica, que tiene dos torres en blanco terminadas en cúpula en triangular. Luego nos encontramos el castillo de los Golfines de abajo, que es un edificio renacentista que tiene una fachada rica en detalles, que se puede uno quedar mirando mucho los detalles. Como ven, esto están los escudos de la familia Golfín. Tiene unos ventanales encima, ventanales encima de la puerta, y aquí está el escudo de los Reyes Católicos, que eso quiere decir que la familia era protegida por estos reyes. Seguimos subiendo escaleras para dirigirnos a la plaza de San Mateo. Nos encontramos la torre de Sande, una construcción del siglo XV, que aquí la vemos en pleno verano y aquí la vemos en otoño. Es una torre muy linda. Ahora hay un restaurante en él. Aquí está la casa de los delfines de arriba, que hay delfines de abajo, tienen que ver golfines de abajo, tienen que ver golfines de arriba también. Este es el Palacio de las Veletas. El Palacio de las Veletas fue construido destruyendo un importante alcázar almohade, que era el edificio más importante musulmán que tenía Cáceres, para construir encima de él un palacio que tuvo numerosas reformas, y al final empezaron desde el siglo XVI, terminaron como en el siglo XVIII. Se conoce ahora como el Palacio de las Veletas. Lo importante es que el alcázar almohade que había ahí tenía un aljibe muy importante. Aquí está el patio adentro del interior, donde se recogía el agua que pasaba al aljibe, y de hecho los reyes católicos dejaron destruir sin dañar lo que era el aljibe. El aljibe es una construcción subterránea en forma rectangular, dividida en 5 naves compuestas por arcos de herraduras. Sus muros son de argamasa y mampostería de más de 1 metro de espesor. Las columnas son de piedra, sobre las cuales se eleva una serie de arcos de ladrillo, al igual que las bóvedas. Esto se considera como un patrimonio más destacados que hace referencia en la ciudad de
de Cáceres. Está fechado en el siglo XII, aunque hay indicios que podría haber sido construida antes en el siglo XI. Llegamos a la plaza de San Mateo y encontramos la iglesia de San Mateo, una construcción del siglo XVI, construida sobre una mezquita previa y había previamente una iglesia cristiana. Es un templo de estilo gótico. Tiene en su torre un reloj que inicialmente este reloj estuvo localizado en los siglos XVI y XVII en la Plaza Mayor en la Torre Bujaco, y era que servía para que la gente pudiera seguir el horario. Esta es la Torre de las Cigüeñas. Esta es la torre más alta de Cáceres, porque no fue desmochada. La reina Isabel la Católica dio orden de desmochar, o sea, de bajar de nivel todas las torres de los nobles que no la apoyaron a ella durante su lucha con Juana la Beltraneja para quedar con el reino de Castilla. Los señores Obando, que eran los de esta casa, apoyaron a la reina Isabel y no les dejó, y no les tumbaron la torre. Este también es llamada la Torre de las Cigüeñas, que ahí ustedes verán el por qué se llama Torre de las Cigüeñas. Hay otra torre muy bonita, que es la Torre del Espadero, que es una de las torres mochadas, que ve que aquí está mochada porque aquí tiene su protector, pero la parte de arriba completamente mochada. Contracanes, ¿no era que llamaba esa parte? Matacanes. Matacanes. El matacán, eso. El matacán, perdón. Un momento que... Entonces, estamos en la plaza de San Mateo y los voy a invitar a almorzar a un restaurante muy elegante, que es el restaurante El Atrio, situado en la plaza de San Mateo. Y tiene Antonio Pérez, que es un chef con 2 estrellas Michelines, que nos va a ofrecer hoy un menú en honor al cerdo ibérico, en el cual desde todos los platos que componen el menú tienen el cerdo ibérico en algún como plato como principal o como ayudante en la construcción del plato. Este es en honor a... ¿Sí? No, yo te agradezco mucho la invitación ahora. Más tarde la hacemos efectiva. No, es que de una vez yo pago ahora. No se preocupen. No, yo te digo, la mía más tarde. Más tarde te acepto esa invitación. Bueno, de todos modos... Tranquilo, Luis Carlos, lleve milpa. Son platos de cocina moderna que tú sabes que no son muy abundantes ni muy grandes. Claro que la cuenta sí es dolorosa. Vamos a empezar con un crujiente de tapioca y lomo doblado. El delicado crujiente de tapioca y cochifrito en la derecha, y el lomo doblado con pimentón doblado, adobado con pimentón. Después viene tapioca es yuca. Es la yuca. Después viene una empanadilla de taro. La empanadilla de taro es una sopa de tomate tradicional, pero que contiene, se envuelve además en un tubérculo, que es un taro, que es un tubérculo del suroeste asiático. Va trabajado con manteca de cerdo y unos toques de pimentón, curry y tomillo.
que le dan el sabor característico de la matanza, completado con un almidón de arroz que hace el punto crujiente de este plato. Después viene el bollo de tinta, que es una mezcla de mar y dehesa. Entonces, es calamar y cerdo, texturas melosas y cartilaginosas tanto del mar como del cerdo. Después viene, a ir terminando, un flan de papada y caviar. Es un flan ibérico de papada curada con el caviar iraní en su parte superior. La melosa papada está elaborada durante 79 horas para conferirle esa textura parecida a un flan. Después viene una pluma en costa de falso pimentón. Es pluma ibérica, que es una presa del cerdo cubierta de miel de villuercas y bores y un falso pimentón de tomate deshidratado. ¡Qué delicia! Y por último, el choco jamón. Es una versión del dicho que del cerdo se aprovecha hasta los andares, hasta en el postre usan el cerdo. El choco jamón es un crème brûlée con un interior de ganache de chocolate, donde sustituye la manteca de cacao por esa rosadita de jamón que transmite esos toques rancios de grasa. Entonces, cuando empezamos a ver al cochinito paseando feliz entre el dulzor del chocolate y los amargos del helado de café, se remata este postre con papel de oro, ven aquí, papel de oro y bizcochitos de aceite de oliva, que es un pecado 100% ibérico. Espero que hayan disfrutado este ligero 6 platos del cerdo ibérico. No solo los ricos, sino los lindos. Son platos muy elaborados, de demasiada elaboración. Le da uno Para pesar. que hagan la digestión, les voy a mostrar un video para que recuerden los sitios que estuvimos visitando en Cáceres. A ver, no me está funcionando. Dale un tiempito.
ya terminamos la visita a Cáceres. Espero que les haya gustado y hayan conocido algo distinto. Después nos dirigiremos a Trujillo. Trujillo ha pasado toda la historia de España. Fue desde un poblado romano, Turgalium, invadido por los visigodos, y luego fue musulmana, Turilla. Su época más importante fue el siglo XVI. La ciudad aumentó considerablemente, teniendo más de 5.000 habitantes. Y a pesar de esto, vino una despoblación con el descubrimiento de América, porque de Trujillo salieron importantes conquistadores como los que ahora, Francisco Pizarro, Diego García de Paredes y Francisco Orellana, y volvieron un gran número de indianos que con el dinero que obtuvieron en América, construyeron destacadas casas y palacios que son una importante atracción turística, y eso hizo que la gente se entusiasmara por viajar a América. Tiene una extensión de 650 kilómetros y la población ahora son 9.000 habitantes. Esta es la Plaza Mayor, que los soportales fue construida inicialmente como un mercado fuera de las murallas, y que en el siglo XV se convirtió en Plaza Mayor con la construcción del ayuntamiento. Encontramos aquí la iglesia de San Martín, construida en el siglo XIV, y se siguió construyendo más de 100 años y se terminó prácticamente en el siglo XVI. La fachada principal de la plaza es renacentista clásica y tiene una puerta de medio punto, como se ve aquí. Hay una estatua de Francisco Pizarro en la plaza. En marzo de 1478 nació en Trujillo Francisco Pizarro, conquistador del Perú, y su leyenda y su poder y su riqueza convirtió en aquellas ciudades tremendas en un mito de la aventura americana. De aquí partieron docenas de trujillenses que escribieron a lo largo del siglo XVI algunas de las memorables páginas de la historia en la América hispana. Tanto esfuerzo mereció la pena, porque al cabo de los años, al amparo de algunos apellidos memorables, aquellas viejas plazas militar romana se convirtió en una ciudad más monumental de la región extremeña. A Pizarro lo acompañó una extensa nómina de aventureros, caballeros, hijosdalgos o humildes vecinos sin más destino y deseo que hallar suerte al otro lado del Atlántico. Muchos de ellos la encontraron y volvieron a Trujillo, y otros no volvieron y se quedaron en América. Esta es una vista, vamos a presentar una vista panorámica de la Plaza Mayor, donde se ven varias de las construcciones, como la Casa de la Cadena, están algunas construcciones importantes realizadas por los indianos. La Plaza Mayor, la torre de la iglesia. En la torre de la iglesia de San Martín hay una cosa que quiero mostrarles, y son los nidos de las cigüeñas. La cigüeña es una ave migratoria que migra en invierno, busca el calor y viaja de España a África buscando el calor y porque falta de alimentos, y vuelve a principios de febrero, a principios cuando
cuando empieza ya a empezar el calor. La migración de las cigüeñas se calcula que son unas 130.000 cigüeñas viajan cada año a través del estrecho de Gibraltar. ¿Por qué bajan por el estrecho? Porque las cigüeñas aprovechan para volar los aires calientes. Y si sobre el mar Mediterráneo no hay aire caliente, entonces tienen que pasar sobre donde hay tierra. Llegan a volar 3.000 kilómetros de ida y 3.000 kilómetros de venida. Eso se demoran un mes yendo a África y después viniendo. La cosa es que con el cambio climático ya muchos se están quedando en España. Aquí vemos ahí en esta torre, prácticamente es un condominio de cigüeñas. Un nido de cigüeña puede llegar a pesar hasta 250 kilos. Hay un refrán que dice, por San Blas la cigüeña verás, o sea, el día de San Blas es el día 3 de febrero, o sea que es la época en que regresan realmente las cigüeñas. Aquí vemos uno de los palacios, el Palacio de los Pizarro, el Marqués de la Conquista, que lo levantó con las riquezas traídas del Perú. Y tiene el balcón más llamativo de la ciudad. Aquí está el Palacio de los Duques de San Carlos, que fueron los correos mayores de la India, y también se dice los Duques de San Carlos porque tenían cargo nobiliario. Este es el Palacio de Juan Pizarro y Orellano, primo de Francisco Pizarro, transportador de la aventura por América. Aquí está, en la Plaza Mayor, están las cadenas, vemos unas cadenas en la puerta y eso quiere decir que en esa casa se alojó el rey o un rey. En esa casa específicamente se alojó Felipe II en el año 1583. El Palacio de los Chávez Orellana también es donde vivía Martín Chávez, padre del conquistador Nuño de Chávez, que exploró Bolivia y fue fundador de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Tiene este palacio, tiene como anexo una torre que era parte de la Alcazaba y era la Torre del Alfiler, que es una torre cuadrada con su parte superior que tiene una punta de metal y por eso la llaman la Torre del Alfiler. Aquí está la Casa Fuerte de los Bejarano, la Puerta del Triunfo, que es una puerta de la Victoria, que se llama así porque por ella han entrado las tropas cristianos en la Reconquista en el año 1232. Vemos también el castillo de los Altamirano y nos encontramos con la iglesia de Santa María la Mayor, de estilo románico tardío, una construcción iniciada a finales del siglo XIII y fue reconstruida en los siglos XIV y XV. Esto es una vista panorámica de la ciudad donde se ve la Torre de la Aguja y algunos de los castillos que ya vimos. Este es el aljibe Altamirano, donde están los musulmanes. Hay aljibe y está construido sobre Trujillo. Está construido sobre una mole de granito. Está labrado en el granito la zona donde está el aljibe y después le pusieron el techo y en ese patio que vemos en la parte superior es por donde recibe el agua el aljibe.
Este es el Alcazaba o Castillo de Trujillo. Esta es la parte más alta de la ciudad. Fue construido inicialmente en los tiempos de los califas y fue reconstruido después de la Reconquista. Se dice que Trujillo es un plató porque son muchas las películas que se han filmado allí. Entre las producciones están El Tulipán Negro, La Marrana, Santa Teresa, o más recientemente Romeo y Julieta, La Peste, y la superproducción Juego de Tronos. Esta es una vista desde arriba, una vista también panorámica. Y por último está la alberca. La alberca tiene más de 2000 años y fue construida también labrada en la piedra por los romanos. Realmente el oficio de esa alberca se cree que era por abrevadero, pero tiene una profundidad de 14 metros, o para baño en esa época por los romanos. Y ya después de que terminamos de ver Trujillo, nos dirigimos a nuestra querida ciudad de Medellín, Extremadura. Fundada en el año 79 a.C., su fundador fue Quintus Celius Metellus Pius. Por eso tomó el nombre de Metellinum. Tiene una extensión de 65 kilómetros y una población de 2.223 habitantes. Fue la cuna de Hernán Cortés. Y este es el escudo de Medellín, Extremadura, que tiene una parte aquí en este cuadrado que es muy parecido a nuestro escudo de Medellín, Colombia. El nombre de Medellín, Colombia, si viene realmente de esta ciudad y se debe a que don Pedro Portocarrero y Luna, conde de Medellín, era por aquel entonces el presidente del Consejo de India, y en su honor se le dio el nombre a Medellín, Colombia. Esto es una vista panorámica del puente, que no es un puente romano, eso es un puente construido en 1630 porque el puente romano se destruyó y al fondo en la montaña se ve el castillo. Este es el año en que se construyó una placa donde dice el año en que se terminó la construcción del puente. Aquí vemos una imagen de Hernán Cortés Pizarro y Altamirano, que fue el conquistador español que conquistó a México y la dominó poniéndolo bajo los dominios de la corona de Castillo, creando desde entonces la Nueva España. Este es el castillo, una vista frontal, una vista desde el castillo. Y a los lados del castillo, sobre la loma del castillo, se encontró y descubrieron la presencia de un teatro romano que no se sabía que existía. Estaba completamente tapado. Ese teatro romano están descubriendo desde el año 2007, o sea que apenas ahora están saliendo ese teatro. Aquí se ve la iglesia de Santiago y el teatro romano con su gradería y su platea. En la iglesia de Santiago, lo que hay ahora es un museo arqueológico. Otra de las iglesias es la iglesia de Santa Cecilia. Y ahora, para que no se cansen, voy a darles una vuelta por Medellín, Extremadura, pero esta vez lo haremos en dron.
Bueno, espero que hayan disfrutado esta visita. Y